Muy buenos días, por fin de semana, ya en sábado, y mirando lo que ha sucedido en la semana y lo que nos viene por delante, que no es poco. Lo que ha sucedido en la semana es un movimiento del mercado muy fuerte, sobre todo ese fantástico jueves, con un diferencial entre el mínimo del día y el máximo del día que hacía muchísimo tiempo que no se veía. Ese movimiento de caída inicial cuando conocimos el dato de la inflación en Estados Unidos, esa recuperación posterior cuando el mercado empezó a intuir que los mínimos ya se habían llegado y las opciones cortas empezaron a volar y a saltar por los aires. Un festival, el del jueves. A partir de ahí, ayer empezó otra vez las dudas, el miedo, Reino Unido, que tiene ahora mismo un peso muy importante en el conjunto de lo que está pasando en el mercado, con unas caídas también del viernes de ayer muy potentes, superiores al 2% en el S&P 500, que vuelven a quedarse cerca de los mínimos del año. La cuestión ahora está en ver si hay camino hacia una recuperación sostenida, como creen sobre todo la gran banca patrimonial que ha entrado a saco en ese momento en opciones de compra para ver cómo podía recuperar parte si el rally ya comienza. Tenemos por otro lado la parte fundamental del fin de semana, que es mañana, cuando se lanza por fin ese congreso del Partido Comunista Chino que va a llevar a Xi Jinping a un tercer mandato, a ese mandato a lo grande. Siempre estaba limitado en 2, él cambió las normas para que hubiese no una limitación en 2 y pudiera repetir en ese tercer mandato, que le va a llevar hacia una posición que va a tener que ser muy contundente, no, si quiere, en no ser excesivamente autoritario. Ya de entrada, que se vaya al tercer mandato le lleva a una situación no conocida en China desde los inicios de este régimen, de tal manera que China va a empezar a afrontar un camino en el que va a tener que convencer al mundo que está en el lado donde está el mundo, pero el mundo no entiende que China está en el lado donde cree. Borrell, en un discurso que yo creo que es histórico, dijo en Europa, dijo en la sede de la Comisión, que habría que tener mucho cuidado con China, ya que China intenta convencer al mundo, y yo creo que son palabras clave para preparar o para entender ese congreso que ahora mismo celebra Xi Jinping, ese congreso en el que se va a ver cómo ese 20º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, cómo se enmarca la figura de Xi Jinping. Dijo Borrell que China quería convencer al mundo que su modelo era mejor que el del resto, que el modelo del bloque de China, bueno, también está Rusia en ese entorno, es mejor que el otro modelo, y que hay países que van camino de convencerse de que ese modelo puede no ser malo y que eso era un peligro para la estabilidad internacional. Lo mismo prácticamente ha hecho Biden, indicando que el riesgo ahora mismo, lo urgente es Rusia para Occidente, pero lo importante ahora mismo es China. De tal manera que lo urgente y lo importante van a ir calibrándose. A China le viene muy bien que la atención esté puesta en Rusia, y a Rusia también le viene muy bien que en el largo plazo Occidente, Estados Unidos sobre todo, tenga la mirada puesta en China. De tal manera que los bloques se van conformando, la situación económica también va ayudando a que se conformen esos bloques, y Xi Jinping va a tener que dar un discurso donde la pata económica va a tener que tener un peso muy importante, con una economía que se le va a congelar en el 5% el año que viene en el mejor de los casos, con una economía que este año la tiene congelada por debajo del 3% y no termina de salir, no termina de despegar, sobre todo por los lockdowns, pero también una demanda interna que está muy dañada. Miren, ayer enseñamos un gráfico, este es el gráfico, miren, en el que se ve claramente como la calidad de vida de los países occidentales y el poder adquisitivo, sobre todo de su clase media, ha ido aumentando a pesar de la crisis. Pero fíjense en el gráfico, porque quien no ha conseguido aumentar la calidad de vida y el poder adquisitivo es China. De ahí que su demanda interna, de ahí que toda la estructura económica interna de China no consiga tener una demanda mucho más potente, mucho más fuerte de lo que debería en un entorno como el actual. Y de ahí que Xi Jinping tiene que convencer también internamente que puede generar una riqueza que no quede solo en las capas altas, sino que esté en la clase media sobre todo. Por supuesto, Xi Jinping va a sacar un montón de datos de que esa riqueza está yendo a la clase media.
Pero este gráfico que han visto lo que señala es exactamente lo contrario, que Xi Jinping está en las capas altas generando riqueza y no en las capas intermedias y no en las clases medias, tanto como debería, sobre todo en la clase media-baja china. Wall Street con ese rebote nos va a marcar la semana que viene. Vamos a ver si tiene continuidad lo que sucedió en el rebote del jueves tras conocer el dato. Vamos a ver cómo el discurso de Xi Jinping y todo el movimiento de China también afecta en el mercado. Ahí hay un punto fundamental. Los mercados de Hang Seng y CSI 300 están ahora mismo cerca de los mínimos del inicio del coronavirus, con lo que los analistas, mirando a la bolsa china como uno de los referentes que pueden ser un catalizador en la recuperación en muchas de las carteras, en muchas gestoras que están mirando que China es clave y parte de esa recuperación a largo plazo para proteger y hacer patrimonios, están señalando que el Hang Seng tiene una revalorización ahora mismo por todas las caídas del 63%, del 63%, y el CSI 300 del 40%. De tal manera que parte del discurso de Xi Jinping va para que ese dinero pueda volver de una manera agresiva, en el plano positivo, a la bolsa china y al Hang Seng de Hong Kong, o pueda dejarle un tiempo todavía fuera y profundice que no hay una recuperación en el mercado chino bursátil. Sobre todo por todas las dudas que hay, por ejemplo, con el sector inmobiliario. La parte económica del discurso de Xi Jinping va a afectar no solo a las bolsas chinas, sino que también va a afectar al conjunto del crecimiento global. Dependiendo de cuál sea el tono de la recuperación, de cómo ve Xi Jinping que debe abrirse el crecimiento o el poder adquisitivo a las clases más media-bajas, que no están siendo precisamente las favorecidas de todo el movimiento del mandato, del doble mandato de Xi Jinping, y vamos a ver en este tercero. Y sobre todo en cómo la demanda interna y la recuperación está teniendo muchas dificultades en China. En ese entorno también el mercado va a ver otra de las piececitas que le falta en este año de camino a la midterm, que es cuánto China va a poder apoyar al crecimiento global y cuánto va a hacer en los próximos años, sobre todo en el inicio de ese tercer mandato de Xi Jinping, cómo va a poder ayudar al crecimiento global, cosa que no está clara. Mercados por un lado, China por otro, va a ser clave. China este mismo fin de semana no va a dar tiempo ni a llegar a la semana siguiente, a la semana que viene. El otro punto está en Reino Unido. Tiene que hablar el Banco de Inglaterra a lo largo del día. Vamos a ver el Banco de Inglaterra, Bailey, después de la salida de Kwarteng, cómo da un discurso que apoye a Liz Truss o cómo la termina de dejar en el disparadero. Ahora mismo la situación de Liz Truss es límite. Ya decíamos ayer, esto es una Margaret Thatcher de imitación, lo que han puesto los conservadores. Y se han arrepentido nada más ponerla. Pero hay una jugada que Liz Truss tiene, que ya le contábamos ayer, que es clave en todo esto y que está intentando el Partido Conservador intentar quitarle de la cabeza. Y es que una vez que ha ganado esas primarias, tiene un año para que ni en su propio partido se pueda hacer una cuestión de confianza sobre la líder del partido en el Parlamento. De tal manera que está blindada un año si ella quiere. ¿Qué puede conseguir el Partido Conservador? Presionarla y darle una salida decente que ella quiera aceptar. Este es el problema del modelo también. Tenemos, por un lado, la visión de, oye, que Xi Jinping se mete en un tercer mandato porque quiere él. Y aquí tenemos como incluso cuando la ley conforma ese sistema, también tenemos que el daño al conjunto del sistema, en este caso el británico, puede perdurar simplemente por una ley interna de un partido, que en este caso es del conservador, por una regla interna. De tal manera que Reino Unido está intentando buscar la manera en que el propio partido busca la salida de Liz Truss, que ahora mismo es el gran problema. El mercado ayer volvió a tener un repunte en las rentabilidades de ese yield, de ese bono a 30 años, del bono a 10 años. Todo se movió en la percepción de que Liz Truss no se quiere ir, se quiere atrincherar allí. Y Kwarteng, que era una piececilla del tablero de ajedrez, pues se marchó y volvió otro peor en el sentido de que quiere un movimiento fiscal todavía más expansivo que el que quería Kwarteng, en un momento en el que no se puede permitir, que es lo que el mercado le está intentando decir, hazlo, pero no desalineado con la política monetaria. Mira a ver cómo con la política monetaria puedes no generar una inflación perdurable a mucho más tiempo, que es el principal problema que tiene ahora mismo Occidente. Cómo sale del atolladero
en el que se encuentra con una inflación elevada que está y que va a quitar el poder adquisitivo de parte de su ciudadanía, que no estamos hablando de perder un 2% de patrimonio, en un 3%, tipo impuestos de estos del patrimonio, estamos hablando de una caída patrimonial muy importante a nivel mundial y de una caída muy importante del PIB mundial por culpa de una inflación y una subida de tipos que no puede con la inflación. Que es lo que se vio el jueves en Estados Unidos, que la Fed no puede con la inflación ahora mismo, que no consigue atajarla, que no consigue tirarla hacia abajo. Y el mercado percibió eso en el momento inicial. Esto va para largo. Lo que el mercado entendió es, esto va para largo y muy largo. Anoche, parte de los discursos de miembros de la FED iban en el entorno de cuánto tiempo van a estar los tipos en el entorno del 4,5-5%. Se barajaba hace apenas un mes y medio, 2, que bajarían los tipos en el 23. Ahora mismo es prácticamente imposible que bajen los tipos en el 2023. Por lo que Wall Street con la mirada a lo que está sucediendo en Reino Unido y a China. China con sus propios problemas internos en demanda interna y ese nuevo mandato de Xi Jinping. Y Liz Truss, atrincherado ahora mismo, vamos a ver si el Banco de Inglaterra consigue llegar a un discurso o el Partido Conservador con ese comité de sabios que se está creando consigue hacerle entender que ahora mismo es un problema. Que ha ganado las primarias, sí, pero basándose en un punto que no acepta el mercado. Y no puede un partido subyugar a todo un país. Liz Truss. El otro punto importante, y va muy relacionado con los tipos de interés y con la situación económica, está en unas palabras de Luis de Guindos, que es que yo ya no sé primero quién le prepara los discursos y luego cómo se los prepara. Dijo que el tipo neutral ha cambiado con la crisis, cosa que es evidente. Pero habló de que el tipo neutral había cambiado con la crisis. ¿Recuerdan que le preguntamos en una comparecencia a Luis de Guindos en Madrid, en la sede del Banco Sabadell, cuál era el tipo neutral? Y nos dijo que eso era una discusión económica de unos economistas, que tal, pero que es muy difícil y que no hay un tipo neutral. Oye, ¿cómo que no hay un tipo neutral en Europa? Bueno, es que no hay un tipo neutral. Pero ayer sale diciendo que el tipo neutral ha cambiado. Ah, entonces sí que hay un tipo neutral en Europa, que está modificándose, eso es evidente, no pasa nada. Eso ha sucedido igual en Estados Unidos. Pero ¿por qué esa transparencia de gestión del Banco Central Europeo no permite ni conocer cuál es el tipo neutro? Hablo de que ahora estaban en 0,75, pero que ese movimiento de la inflación perdurable, que ellos veían que iba a ser momentánea y que ahora es perdurable y que causa un problema a todos los ciudadanos, su cambio de percepción y el no haberlo avistado antes, que eso cambia el tipo neutro. Oiga, ustedes saben que el tipo neutro tiene una repercusión muy importante en la gestión familiar, empresarial, del contexto en el que se está moviendo. No es lo mismo que el Banco Central Europeo hace 4 meses, 6 meses, hubiera dicho que el tipo neutro puede caminar hacia el 3%, por ejemplo, que diga que no tiene un tipo neutro. Y que lo va a ir moldeando, pero ¿moldeando a qué? Si ya sabes perfectamente a dónde van a ir tus tipos de interés. No, data. ¿Pero qué data? Sabes perfectamente que vas a tener que elevar los tipos de interés al entorno del 2%. ¿Y qué es el data? ¿Que te vas a cargar algo por el camino, económicamente hablando? Pues eso ya lo sabes. ¿Que vas a tener un problema de desempleo? Que ahora mismo todavía no ves, pero a 6 meses vista va a ser un problemón en el conjunto de Europa. Pues eso ya lo sabes. ¿Que vas a caer el año que viene en recesión en el entorno del 0,5 o 0,9? Que es tu previsión low. Dijiste 0,9. Pues eso ya lo sabes. ¿Por qué no das transparencia? ¿Por qué todo va a cuentagotas? ¿Por qué el Banco Central Europeo no se abre de par en par y le dice a las instituciones financieras, al inversor, al ahorrador, al ciudadano, que es el que paga su trabajo? Le dice, oiga, esto es lo que veo. Me puedo equivocar, como puede hacer pasar en la FED, pero esto es lo que veo, esta es la visión que tengo. ¿Por qué el Banco Central Europeo sigue empeñado en no dar toda la información, ser transparente y recuperar la escasa credibilidad que todavía le queda cuando sale Luis de Guindos a decir que el tipo neutral ha cambiado con la crisis? Pero es evidente, pero ¿quién te ha puesto allí? ¿Pero quién les ha puesto allí? Claro que ha cambiado el tipo neutral, pero dinos cuál es. Que el tipo neutral cambia con la crisis es una evidencia. Claro, es que el modelo inflacionario que había antes de la crisis, con unos tipos de interés por debajo del suelo, que son la causa fundamental de lo que ha sucedido ahora, aunque le den un premio Nobel a Bernanke, nos lleva a que el tipo neutro cambie.
por un error de los bancos centrales que no están diciendo que fue un error constante en los últimos 10 años mantener una política expansiva en un entorno en el que empezaban a generarse procesos inflacionarios. Dice Guindos, no, pero es que hay un cambio fundamental. Ahora la energía ya no es barata. ¿Y por qué tenías en tu outlook que la energía iba a ser eternamente barata? Cuando quieres hacer una transformación energética hacia 2050 de descarbonización, cuando quieres cambiar todo el modelo hacia verde hacia 2030, pero si ya sabías que la energía no iba a ser eternamente barata, incluso ya sabías que en la década de los 20 en la que estamos, del siglo XXI, la energía iba a dejar de ser barata, pero si ya lo sabías. Ese es el problema. Y ese es el problema de credibilidad del Banco Central Europeo y del conjunto de los bancos centrales, pero especialmente del Banco Central Europeo. Queréis toda la información para que el ciudadano se pueda hacer una composición de lugar clara sobre en qué entorno está y que el inversor lo pueda hacer y que las entidades financieras lo puedan hacer, que todos podamos entender cuál es el camino al que vais. Dejad de retirar información del mercado clave y ponerla para que las decisiones se puedan tomar con toda la información. Ligado a esto, y como último punto de día les dejo en este sábado, está que los bancos ya están estudiando facilitar el cambio de hipoteca variable a fija, subvencionando, entiéndame subvencionando, porque no es el término que están utilizando, pero pónganlo entre comillas, ese cambio de variable a fija a unos tipos menores a los de ahora y sobre todo intentando entender qué va a hacer el Banco Central Europeo con el tipo neutro para fijar ya unas hipotecas fijas que puedan ser atractivas para el que ahora mismo está en variable, que no va a estar en el tipo que se podía haber pagado en enero, pero sí pueda estar en el entorno del 2,5% como vía de escape durante unos 6 meses, para luego ya dejar que esas hipotecas fijas se vayan claramente al tipo al que el Banco Central Europeo vaya atendiendo el tipo neutro. Lo que buscan las entidades financieras para darle una salida al ciudadano es saber qué narices está en la cabeza del Banco Central Europeo para no retirar del mercado todas las hipotecas fijas, dar una salida momentánea de 3-6 meses para el cambio de variable a fijo, que más o menos salga por un precio parecido para el que van a renovar desde mayo, junio, y que tienen que renovar en mayo, junio del año que viene, que salga algo parecido a lo que estaban haciendo ahora. De tal manera que es esa opción, o moratorias de hasta 2 años, o poner en el mercado un producto todavía mucho más fuerte, que es el de la hipoteca mixta. Te dejo 4 o 5 años manteniendo, que ahora mismo están esas hipotecas en el mercado, una hipoteca mixta que esté en el entorno del 1,5%, pero para luego caminar a un variable que los bancos ya entienden que ese variable va a ser más grande que el variable que ahora mismo tienen esos mismos clientes con su hipoteca. Es decir, que el variable, que en lugar de ser un 0,7, un 0,8 de los últimos años, pudiera estar en 1,2, con una fija de 1,5. Y hacia ese camino va, o ese producto mixto empujado por la banca, o ese facilitar el cambio de variable a fijo, o esas moratorias de 2 años para quienes no vayan a pasar peor. De tal manera que la banca intenta moverse, pero no tiene la visibilidad del Banco Central Europeo al no fijar los tipos neutros. Que es el problema de lo que estamos diciendo desde hace meses con Luis de Guindos. Luis, que tenéis que aclarar esto. Que estáis poniéndole una carga muy complicada al mercado de entender algo que no sabe porque vosotros no sois transparentes. Oiga, es que esto cada economista dice una cosa distinta en el tipo neutro. Es que los economistas nos dan igual, Guindos. Lo que importa es lo que dice y lo que piensa el Banco Central Europeo. Los economistas pueden criticarlo, pero el Banco Central Europeo tiene que tomar una decisión. De tal manera que fíjense lo complicado que empieza esta semana, lo complicado que está el panorama, el caos en el que está ahora toda la situación. Camino a un Banco Central Europeo que esta semana no, la siguiente, toma la decisión de tipos, al siguiente lo hará la Reserva Federal y a partir de ahí las midterm en Estados Unidos con la gasolina disparada. En el momento OPEC para Joe Biden, pero bueno, no se vayan tan lejos. Aquí en España ya tenemos el diésel otra vez claramente por encima de los 2 euros y tenemos la gasolina caminando hacia el 1,9 con comodidad, muy cómodo ya. De tal manera que ni los 20 céntimos están consiguiendo paliar el movimiento ahora de subida de los precios de petróleo que ahora se están conteniendo. Pero la subida ya está hecha. Buen sábado. Como ven, hay mucho lío. Liz Truss nos puede dar todavía mucho movimiento en este fin de semana. También lo va a intentar Bailey.
del Banco de Inglaterra, y en ese entorno vamos a ver de qué manera se configura una semana que viene con muchas dudas sobre Wall Street. Se tienen muchas dudas sobre si el camino es seguir al alza o seguir a la baja, como estábamos justo en el inicio después de conocer el dato de inflación. Vamos a ver cómo se configura esta semana y vamos a ver cómo el inversor puede ir viendo de qué manera se puede ir recomponiendo toda esta situación. La clave fundamental está en la renta fija. Si los bonos ya han tocado el máximo y el optimismo ya se ha lanzado con ello, vamos a ver también de qué manera esas rentabilidades a 10 años y a 2 años ya están estancadas y la renta fija puede volver a entrar en el conjunto o en la fotografía de un inversor que pueda hacer un 60-40 de una manera más razonable y no el desastre que ha sido este año. Buen sábado, buen descanso, si tienen negocio, buen negocio, y vamos a ver cómo va configurándose el día alrededor del ITRAS y esos preparativos del Partido Comunista Chino sobre su gran líder, sobre ese Palpatine que ya es Xi Jinping. Buen día y buen descanso.